Entonces el juzgado se la retiró porque opinan ellos de que la tenían abandonada. Entonces, si entonces la tenían abandonada, ¿cómo se la van a dar ahora? Seguirá siendo. Es más, ahora tiene, los otros abuelos tiene, ella tuvo con su pareja, tuvo otro niño. Entonces, si con una no podía, ¿cómo va a tener ahora dos? Guadalupe, esta situación que estamos describiendo, el alejamiento entre abuelos y nietos, ¿tú lo viviste con tu propia nieta? Sí. Bueno, vamos a ver, aquí en España, desde que se creó esta famosa ley pues de violencia de género, lo más fácil para apartar a la familia y rápidamente al padre del hijo es ponerle una denuncia por lo que sea. Mientras esa denuncia se investiga o no, pues hay unos procesos judiciales y esos procesos son muy largos en el tiempo. Entonces yo empecé a ver que había una denuncia, hasta que salía sentencia podían pasar, la primera vez creo que fueron 11 meses, la siguiente denuncia al final fueron 14 meses, y es cuando yo digo, esto no puede seguir así, porque yo soy una abuela joven, pero es que hay abuelos que no tienen tiempo. Claro. Entonces vamos a ver si podemos aplicar un poquito el sentido común. Entonces varios abuelos jóvenes decidimos fundar la asociación y solicitar a los legisladores y a aquellos políticos de turno que nos están legislando en cada momento, que por favor que apliquen el sentido común en la ley, y sobre todo cuando estamos hablando de niños, cuando estamos hablando de seres humanos, cuando estamos hablando de personas mayores que no tienen tiempo. El niño afortunadamente sí tiene tiempo, pero las personas mayores no. Las personas mayores, te puedo decir que dentro de nuestra asociación venimos viendo que cada vez que a sus hijos se les interpone, me da igual hijos que hijas, una denuncia, ellos por ese estrés, por esa situación, se les producen unas enfermedades psicosomáticas, falta de sueño, apetito, que terminan desarrollando en otras enfermedades ya mucho más importantes. ¿Y cómo viven los niños esas tensiones familiares? Porque ya no solo el divorcio de sus padres, es que se quedan sin abuelos, ¿no? Por lo menos de una parte. Claro, es que para los niños es duro. Es decir, la vivencia entre abuelos y niños es inmejorable, porque el abuelo es la figura familiar de la mediación. Es decir, el abuelo generalmente es el que media entre el adolescente y los padres, bueno, pues un poco evitando la discordia, ¿no? Y cuando son pequeños, pues transmitiendo valores. O sea, lo que está clarísimo es que los valores del ser humano, de cualquier niño o de cualquier niña, se transmiten a través de la convivencia y a través de la relación con su familia. ¿Y los jueces son sensibles a estos temas? ¿Por tu experiencia? No, no. Hay algunos jueces. Nosotros vamos acompañando a los abuelos. Es como si los abuelos tuviesen menos derechos, ¿no? Sí, mira, es que prácticamente lo que parece es que los abuelos nos inmiscuimos en la vida de los hijos, y para nada. Es decir, yo no quiero educar a mi nieta, yo quiero pasar unas horas con mi nieta. Yo no quiero inmiscuirme en qué colegio o qué tipo de educación. Eso ya lo hice con mis hijos. Ahora lo que pretendo es disfrutar de mi nieta, de lo que se pretenden los abuelos en general, es disfrutar de los nietos, llevarlos a un circo, a un cine, ayudarles a madurar en ese periodo que tienen, porque necesitan saber pues las referencias también de sus familias, ¿no? Necesitan las referencias familiares. Se ha transformado la justicia, y de tratar de realizar un examen sobre los hechos, lo que se aplica es puramente la ideología. O sea, la ideología llamada de género, que es un anglicismo ridículo, y yo estoy de acuerdo contigo, es violencia intrafamiliar. De género es otra historia, es evitar la palabra sexo, que los británicos se la cogen con papel de fumar, y gender, sexo, no la pueden decir. Bueno, pues el problema, lo que dice el juez de familia de Sevilla, al que se le ha caído encima todas las instituciones feministas del universo, es la realidad. Las personas que estamos en tribunales y los jueces estamos absolutamente hartos de que nos hayan aplicado un criterio que es el criterio del derecho penal de autor, que significa que el autor, por sus características, por ser gitano, por ser negro, por ser judío, por ser hombre o por ser mujer, en el caso islámico, el testimonio de la mujer vale la mitad que el testimonio de un hombre, por todo eso tiene un valor en sí mismo. Entonces, lo que acabas de decir es verdad. Ciertamente, estadísticamente, mueren muchas más mujeres que hombres, pero lo que hay que hacer es aplicar criterios y no aplicar personalidades. Los jueces están sometidos a una presión descomunal, que consiste en la presión mediática, la presión institucional. Al juez de Sevilla, hasta el Consejo General, una señora del Consejo General del Poder Judicial habló de iniciar un expediente por decir lo que es un clamor en la justicia.
Y lo que hacen de vez en cuando en nuestro ministerio evanescente de la cosa esa, de la igualdad, que no se sabe exactamente lo que es, más que la señora ministro Viviana Ido, pues es producir una verdad que es mentira. Y dicen, es que se producen muy pocas sentencias condenatorias por acusación y denuncia falsa. Y es verdad, la de ustedes es una de las poquísimas sentencias que hay, lo cual no significa que todos los archivos de causa, que son decenas de miles, no correspondan en muchos casos a denuncias falsas. El caso que nos contaba Antonio, el de su hijo, es tremendo, ¿eh? Yo no me canso de decirlo porque, bueno, pues hablamos mucho en su momento. Algún periódico se ha ocupado de la situación en la que quedaba esa niña, absolutamente desamparada, a pesar de que tenía a dos familias litigando por su custodia. Y yo me pregunto, Antonio, si usted, seguro que esa pregunta se la ha hecho usted en muchas ocasiones, si usted no hubiese luchado por la custodia, es decir, si su hijo no hubiese luchado por la custodia de su hija, ¿cree que ahora estaría vivo? Creo que sí. Si esa pregunta nos la hacemos, ¿y por qué iría él a por la custodia? Él desde el día primero no quería la custodia. Él nunca en casa, porque nosotros le tuvimos en casa 4 años. ¿Cuándo se separó? Sí, se separó porque ella le echaba de la casa porque el piso era de ella. Entonces durante 3 veces le echó. Luego se volvían a arreglar hasta que ya la última vez que fui yo, que fue el día 19 de diciembre de 2001, le dijo mi hijo, mira, ya no vuelvo. Y le dijo ella, ¿no vas a volver? Pues que sepas que te voy a hacer daño lo que más te duela. Eso delante de mí, que era la hija, ¿no? Entonces él no quería simplemente nada más que el régimen de visita, muy sencillo, tener el fin de semana que le correspondía, los 15 días de vacaciones y ya está. Y ella disfrutaba de la hija todo el tiempo. Bueno, pues como siempre que la víamos, la recogíamos un sábado y la entregábamos bien. Y cuando íbamos el domingo a recogerla, ya tenía una denuncia. Una de las veces era porque que la había mordido un perro estando con nosotros. Nosotros nunca hemos tenido perro. Entonces, mientras eso se aclaraba, tardaba 2 meses. A los 2 meses otra vez el régimen de visita. Y así, hasta que ya se negó a llevarla al punto de encuentro ella. Perdió todos los juicios. Y fue cuando alguien, que no sabemos quién, le anunció a mi hijo, tienes que ir a por la guardia de custodia, que ojalá y no hubiese ido. Ojalá no hubiese ido, dice usted. Porque a estas horas, si la niña algún día quería ver a su padre, como están saliendo a la televisión muchas personas, le buscan, pero mi hijo estaría vivo. De esta forma, ni tiene el régimen de visita, ni tiene la guardia de custodia, ni está él. Ojalá, y nosotros, si nos dicen, papá, quiero esto, le aconsejamos que no. Porque sabiendo con la gente que se iba a enfrentar, nosotros le decíamos, Miguel Ángel, ten cuidado que son capaces de hacerte algo. Son capaces. Y él nos dijo la última vez, los que tenéis que tener cuidado sois vosotros. Pero, y pasó. ¿Cómo podía imaginar su hijo que le iba a ocurrir algo tan terrible? Posiblemente ni la peor de las pesadillas pasaba por ser asesinado por un sicario, ¿no? Es que ya hubo 2 amenazas. Fueron en el coche, cuando iba del trabajo, fueron a por él y con una moto que nos enteramos después. Su hijo era, recuérdame, informático, no, ¿Qué se está confundido, no. Es que la prensa salió así. Sí. Mi hijo era director financiero de una empresa, nunca informático. De entrada es verdad que se habló de que era informático y entonces parecía muy extraño que un sicario pudiese haber tenido interés, no se sabía qué tipo de conexiones podían haber ahí. Pero es que luego ya también hubo amenazas verbales de parte de los familiares, porque una tía de ella, cuando salió el juicio, que le dieron la guardia de custodia a mi hijo, salió tan claro que ella bajó y se lo comunicó a su familia. Y entonces una tía de ella, le dijo, vamos a ir a por ti, ya está, acá no acabemos contigo, no vamos a parar. Fue una amenaza de muerte. Más el padre también le dijo, como sigas así, algún día te tendremos que matar. El padre de ella. Hubo amenazas. Es tremendo lo que cuenta Antonio, tremendo, tremendo. Es, ya les he dicho, un caso extremo de una punta del iceberg, que es los problemas de los abuelos a la hora de ver a sus nietos. Tenemos una noticia.